Radio Nacional Argentina presenta El nombre de las cosas. Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Vamos a un pequeño cuento. Un pequeño cuento. A propósito de lo que estábamos hablando, que es la historia de papel prensa, que según el fiscal Ricardo Molinas, es historia de un monumento a la corrupción de los más grandes de la historia argentina, solamente comparable a la corrupción de la deuda externa. En 1950, por ejemplo, para empezar de algún momento, el papel mayoritariamente se importaba, que establecía el Estado de cuánto papel se podía importar y cuánto no, eran una forma de condicionar a la prensa. Es muy conocida, por ejemplo, la historia de cómo el peronismo condicionaba al diario La Nación, no permitiendo importar todo el papel que necesitaba. El gobierno de Onganía, en 1969, mediante un decreto, crea el Fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel y Celulosa, en el que establece que de todo lo que se importa de papel hay que cobrar un impuesto del 10% para hacer una fábrica de papel argentina. Y durante muchísimos años todos los diarios pagaban ese impuesto que estaba destinado a que haya una fábrica de papel hecha en la Argentina. En 1971, 2 años después, la ANU se dispone que de esa fábrica el 51% tenía que ser de capitales nacionales y el resto aporte del Estado. Así es que se llama a licitación, se presentan todas las licitaciones y lo que era el grupo que tenía el editorial Abril, que tenía entre otras la revista Claudio, 7 días, en su licitación la presenta muy tarde, o sea, cuando ya sabía, presenta una propuesta tan tarde que no es considerada y la propuesta queda desierta. Y entonces el Estado, de anuncio por decreto, decide darle a la editorial Abril y a otros 2 empresarios la concesión de papel prensa. Bien, ¿qué pasó? Un tal León, un tal Rey y un tal Civiti son los fundadores del papel prensa. Un año después, este hombre, León, ya tenía el 80% de todas las acciones de la compañía, en las que cabe aclarar que también estaba el Estado, pero el Estado tenía acciones clase B y estos empresarios tenían clase A. ¿Cuál es la diferencia? Hay mucho más privilegios, decisiones, etcétera. Sería muy engorroso explicar. En todo esto aparece el personaje de David Graeber. David Graeber estaba al frente de un imperio de $200 millones de 35 años atrás, era muchísimo dinero, y se lo vinculó muchísimo con los montoneros, entre otras cosas, por ejemplo, con lo que se cobró por el rescate del secuestro de los hermanos Born, que fueron $60 millones, el rescate más fabuloso de la historia, y que él administraba parte de ese dinero. La cuestión es que Graeber fue comprando acciones de papel prensa en forma abierta o en forma encubierta, pero para 1976, para el momento del golpe, tenía prácticamente la totalidad de las acciones mediante testaferros, no totalmente abierto. Misteriosamente, en un viaje de Nueva York a Acapulco, el avión en el que viajaba Graeber se cae y muere. A partir de ese momento, la viuda Lidia, Papaleo, y el hermano y el padre de David Graeber empiezan a ser presionados y amenazados fuertemente. Esto es una investigación que hizo Juan Gasparini sobre la historia de Graeber, obligarlos a que vendan, y sin chistar y a un precio irrisorio, todo papel prensa. Finalmente lo hacen, porque entre otras cosas corrían riesgos de vida y ellos lo sabían muy bien. Y en una reunión, en el diario La Nación, que en ese momento quedaba en Florida entre Corrientes y Sarmiento, en el que asisten Peralta Ramos por La Razón, asiste Bartolomé Mitre por el diario La Nación, y Héctor Manieto allá hace 35 años, asiste en nombre del Grupo Clarín, se hace esta cesión de todas las acciones a cambio de lo que se supone que es un monto de dinero. Y ahí es donde estas 3 empresas se hacen con la totalidad de papel prensa. Meses después, son detenidos por el general Camps los familiares de los Graeber, todos los Graeber. En cierta forma era porque si ellos seguían con vida, en algún momento iban a hacer una acción legal para recuperar lo que fue hecho bajo tortura y bajo presión de vida. Pues bien, en el 77 aparece toda una solicitada en la que los 3 diarios manifiestan y cuentan cómo fue que se hicieron con papel prensa, y lo único que dicen es que apareció en el mercado la opción de comprar y ellos compraron. Es así, libre mercado. Libre mercado, de repente había una oferta y dije, bueno, comprémoslo. Además, no solamente que se les dio
toda la empresa Papel Prensa, que estaba destinado en realidad a todos los diarios argentinos, y se la terminaron quedando 3, sino que el gobierno de la dictadura militar gestionó un préstamo para Papel Prensa de lo que en ese entonces eran casi 10 millones de dólares, sin aval y a sola firma, otorgado por 2 bancos extranjeros, que es un poco la operatoria de lo que luego el Estado argentino se hace cargo de ese tipo de deudas. O sea que encima se endeudan, y una deuda que no pagan nunca, que ellos dicen que van depositando en la justicia, pero lo cierto es que los Greiber jamás cobraron un peso por todo eso. Y ahí es donde, mediante el Papel Prensa, mediante ese dominio que tienen sobre el papel, el Estado toma otra medida más, poner un impuesto de casi el 50% a la importación de papel. Por lo tanto, cualquier persona que quiera tener un diario, no le quedaba otra que comprarle el papel a Papel Prensa, porque si lo quería importar era carísimo. Justamente Héctor García y el dueño de Crónica. Y Julio Ramos hacen una denuncia sobre esto. Dicen, tenemos el papel más caro del mundo y no nos queda otro que comprarle a Papel Prensa. O sea que los 3 diarios propietarios, si quieren, nos sacan del mercado. Cuando Marcelo Bonelli dice, bueno, ¿ustedes por qué enfrentan a Clarín? Que al fin de cuentas son empresarios exitosos. Son empresarios exitosos, pero no por el libre mercado y la libre competencia. Miren todos los apoyos de una dictadura que han tenido. Y como dato alternativo se suma, ¿sabes qué? Para ver cómo es el camino de estos empresarios, Luis Rey, que es uno de los fundadores de Papel Prensa, habrá que ver y investigar si él deja en realidad por un camino allanado, porque en el 76 él habla de Pluspetrol, que es una de las empresas más exitosas de corte nacional de investigación de petróleo, con un proyecto en Neuquén, así que es favorecido y después con contratos en Houston. Es decir, que hay un camino trazado también para esa gente para que dejar liberado el camino para la aparición de Greiber y posterior toma de los militares, ¿no? De la empresa, ¿no? Claro. Es interesante, ¿no? Y en los 80, porque estamos hablando de 3 diarios, en los 80 el diario La Razón se funde. Claro. Y el único activo que le queda es sus acciones en Papel Prensa. Ahí se hace otro escándalo, que es el traspaso de todas las acciones de La Razón a Clarín, mediante un fallo que es discutido hasta por Balestrini, el diputado Balestrini en ese entonces, y a ese juez se lo trató de... La cuestión es que por un precio vil, Clarín se hace con el porcentaje mayoritario de Papel Prensa. En esto interviene el fiscal Molinas para investigar este caso, y él empieza después en un fallo, que por supuesto ningún juez tomó ni nadie lo tomó en cuenta, pero dice que para empezar, Lanuse hizo abuso de autoridad en la manera en que distribuyó Papel Prensa. A los Greiber los acusa de haber usado testaferros, cosa que por supuesto es ilegal. A la Junta Militar la acusa de encubrimiento, chantaje, uso de violencia, de una cantidad de cargos enormes en la forma en que finalmente estas 3 empresas se quedan con Papel Prensa. Y finalmente a Clarín lo acusan de la manera en que le quita o se queda con la parte de La Razón. Y el uso sistemático, con apoyo del Estado, para la imposibilidad de importar este papel, lo que obliga a las empresas argentinas a comprárselo Papel Prensa. Finalmente, en la época de Alfonsín baja esos aranceles a la importación, y esto le genera ataques de Clarín. Y además no solo eso, sino que le obligó a Clarín a revenderle al Estado parte de las acciones de Papel Prensa. Porque cuando se fue la dictadura, el Estado directamente no tenía ni siquiera acciones de clase B. Se las había apropiado Clarín. Entonces hizo valorizar cuánto había pagado Clarín y cuánto valían realmente las acciones. Dijo, no, esto es una barbaridad, el Estado tiene que recuperar parte de su paquete accionario en Papel Prensa. Por eso es que al día de hoy tiene parte del paquete accionario el Estado. Claro, pero acá hay otro agravante, porque el libro de Molina se llama Detrás del espejo. Uno de los agravantes es, el Estado tiene que tener un rol. Ahora, ¿qué rol? Porque no es lo mismo el Estado con el menemismo que el Estado actual. Claro. Durante el menemismo, los representantes del Estado en el directorio de Papel Prensa fueron un nieto de Anzorregui, del titular de la CIDE, claro. y hermano del actual abogado de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble. Buenísimo ese dato, lo que nos da cuánto fiscalizaban el Estado. Y el otro que ocupó ese cargo fue Luis Juez. Claro. Así que incluso en lo que al Estado correspondía como Papel Prensa, ahí también hay un contubernio, una complicidad. A ese Estado, en esa forma, es este monumento a la corrupción según el fiscal Molinas, que es Papel Prensa.